El 20 de noviembre de 1975 se anuncia la muerte del general Francisco Franco, el dictador de España por 40 años. A esta noticia no le siguió el colapso súbito del régimen dictatorial, sino un complejo proceso de reinstitucionalización democrática. La transición española fue un camino que se recorrió paso a paso, en medio de las dolorosas heridas que dejó la guerra civil y la pesada herencia del régimen dictatorial. Exigió acuerdos entre actores políticos largamente enfrentados que renunciaron a la persecución y la venganza para hacer posible la convivencia pacífica en el marco de las nuevas reglas de la naciente democracia española. ¿Cómo fue posible que los herederos de aquella férrea y larga dictadura franquista, acusada de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, abrieran vías al régimen democrático? La transición española a la democracia fue una conquista de las luchas democráticas o un proceso diseñado por el propio Francisco Franco antes de morir. ¿Acaso ya estaba pactado y escrito lo que a la muerte de Franco luego iba a pasar? Para comprender mejor cómo se desarrolló la transición española a la democracia, hemos invitado al doctor Ramón Santos, embajador de España en Venezuela, quien nos ayudará a entender las condiciones históricas concretas en las que se llevó a cabo el proceso a través del cual finalmente el régimen franquista transfirió a los civiles el poder político y el control de las instituciones. Y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Embajador, ante todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre la forma como se desarrolló la transición española a la democracia. ¿Cómo se logró la coexistencia pacífica entre actores militares y políticos del franquismo y las pujantes fuerzas democráticas españolas? ¿Qué pactaron para no perjudicarse, para construir la confianza y poder convivir en paz? Buenos días y gracias por su interés en mantener una conversación sobre el proceso de transición española. Este proceso de transición se entiende si lo inscribimos en el contexto social y económico de la España de 1975, a la muerte de Franco. Era una España que en los últimos 12-14 años había evolucionado mucho, había desarrollado una clase media incipiente pero pujante y bastante extendida en distintas ciudades españolas. Son los años en los que se habla del milagro económico español. Todo aquello se inició con el Plan de Estabilización de 1959, que supuso prácticamente la salida de 2 millones de españoles que se fueron a trabajar a Europa. Las remesas de esos emigrantes, más la apertura de España al turismo, empezaron a llegar cientos de miles, millones de turistas europeos a las playas españolas. Los flujos económicos que eso suponía, más la reordenación de las fuerzas productivas españolas, las inversiones crecientes que llegaron a raíz del plan de estabilización, etcétera, todo eso dio un nuevo escenario social y económico que produjo de una manera muy rápida un cambio en la mentalidad social de los españoles. En este contexto se produce la muerte de Franco y dentro del propio régimen de Franco va a haber un ala, va a haber una visión reformista, conservadora, naturalmente, que se da cuenta de que para mantener la paz social en España y para mantener también sus propias condiciones de vida, las condiciones de vida de la clase a la que ellos representaban, era necesario llegar a un acuerdo e instaurar un régimen político, un sistema político como tantos
que había en Europa y que estaban además mayormente dominados por fuerzas políticas de corte conservador o de corte derechista, como se quiera decir, y que era posible, por lo tanto, ser demócrata y defender intereses conservadores que eran los que ellos defendían. Esto se inicia muy tímidamente con Arias Navarro y el famoso espíritu del 12 de febrero. Rápidamente el rey Juan Carlos se da cuenta de que no le sirve y tienen que avanzar hacia otras fórmulas. Y quienes van a estar siempre enfrente, por lo menos en los primeros años, las grandes dificultades para la transición española van a venir de los militares. Ahí es donde en distintas ocasiones va a haber amagos de golpe de Estado, uno que se consumó, que fue el golpe de Estado de febrero de 1981, pero un constante ruido de sables fue acompañando a las distintas decisiones de liberalización política que fue adoptando el gobierno de Adolfo Suárez. Embajador, ¿cómo fue ese proceso transaccional o de canje entre la dictadura militar y las fuerzas democráticas? ¿A qué renunciaron ambas partes y dónde hubo puntos de honor en los que ninguno cedió? ¿Cuáles fueron las garantías e incentivos que se acordaron para que el franquismo entregara el poder y a cambio de qué? ¿O acaso fueron unas condiciones impuestas unilateralmente a la medida del franquismo? Bueno, hay que tener en cuenta que el motor de la transición política está dentro del propio régimen. Son los sectores sociales reformistas que tienen una visión más clara de la situación social y política española y europea y que se dan cuenta de que a la muerte de Franco lo sabio, lo prudente es evolucionar hacia un régimen democrático homologable a los que había en los países europeos, de la Europa occidental, los que promueven ese cambio y tienen que negociar a varias bandas. Por un lado, con las verdaderas fuerzas democráticas, las que venían de afuera, las que estaban fuera del sistema. De ellas, la más importante es, sin duda, el partido de izquierda moderada, el Partido Socialista Obrero Español, pero a la izquierda de este partido había muchos otros partidos, el principal de ellos, el más sólido institucionalmente, era el Partido Comunista, y luego muchos otros pequeños partidos, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria, Partido del Trabajo, etcétera. Había muchos que estaban fuera, había que negociar con todos ellos, también partidos políticos de derechas, pero que estaban fuera del sistema franquista, que se habían opuesto desde el principio a Franco, en diversos partidos socialdemócratas, sobre todo sí, a un socialdemócrata y también, sobre todo, estaba pensando en partidos de la democracia cristiana o partidos liberales. Junto a esa negociación, estos sectores reformistas tienen que negociar con los suyos propios, con las familias de las que ellos vienen, con los propios sectores franquistas que no querían una evolución hacia un sistema democrático porque pensaban que iban a perder su posición social y su posición de poder dentro de España. Y estos sectores estaban a su vez apoyados por ciertos sectores militares y a su vez apoyaban las intenciones de ciertos sectores militares que querían parar por cualesquiera medios, incluida la violencia, el proceso de transición en el que España se había embarcado. En este contexto, la habilidad de los sectores reformistas conduce a que sean las propias Cortes franquistas las que decidan en un momento determinado disolverse para dar luz a un parlamento plural en una competición electoral en la que iba a participar todo el espectro político que había ido apareciendo en España
a lo largo de los últimos años. Y este es el gran éxito de la transición española, como de una manera suave, gradual, naturalmente con sus altos y sus bajos, sus avances y sus retrocesos, pero de una forma muy pacífica se llega a transformar la sociedad de una forma sustancial, casi radical, sin que se produzca un proceso de ruptura política, sino a través de una reforma conducida por aquellos mismos que representaban el régimen anterior. Embajador, ¿en qué aspectos hubo ruptura radical con el pasado franquista? ¿Y en cuáles otros sectores los cambios se dieron como una transición paulatina y gradual? ¿Y en qué ámbitos hubo continuismo del régimen franquista? ¿Qué tan amarrado dejó Franco a los gobiernos democráticos que lo sucederían en el poder? Bueno, hubo ruptura radical en el terreno de las libertades por un lado y en el de las instituciones por otro. España pasó a ser un régimen liberal con libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Todos los partidos políticos fueron admitidos, lo cual suponía pues una ruptura radical con el régimen anterior, en que solo el partido político, si se puede llamar así, porque en realidad no lo llamaban así, era movimiento ideológico, el del régimen era el que estaba permitido. Y hubo sobre todo ruptura radical institucional cuando se aprueba la Constitución de 1978, que abolió las 7 leyes fundamentales que eran la Constitución del régimen de Franco. Y hubo continuidad sobre todo en términos sociológicos, es decir, los franquistas pasaron de ser franquistas y por lo tanto partidarios de un régimen dictatorial a ser demócratas conservadores. Lo hubieran sido durante Franco si este no fuese un dictador. Eran la misma gente, eran sobre todo posibilistas, pragmáticos, pero salvo un reducido grupo que conocía bien el medio internacional y sabía que la transición era necesaria, pues los demás no lo tenían tan claro y seguían muy aferrados a Franco y a lo que había significado Franco en España en los últimos 40 años. Y seguían aferrados a aquello que dijo Franco de que todo queda atado y bien atado, gracias a las instituciones que había establecido y gracias a la monarquía, pero en la sucesión del rey Juan Carlos. Pero se equivocó, Franco se equivocó, tanto el rey Juan Carlos como estos sectores reformistas a su muerte vieron que el país tenía que cambiar y entre 1976 y 1978 poco a poco fueron desatándose los distintos nudos que el régimen de Franco había atado. El primero fue la ley de reforma política de enero de 1977, aprobada en referéndum en ese año, que significó las elecciones de junio de ese año, que dio lugar a esas elecciones, por primera vez elecciones libres en España desde el año 1936. De manera que la institucionalidad franquista fue sustituida por una constitución democrática que, por cierto, sirvió de inspiración a muchas constituciones latinoamericanas que vinieron después. Ese fue, sin duda, la mayor ruptura con el régimen anterior.